Con el permiso de la mesa, muy buenas tardes, senadoras y senadores. El día de hoy me permito presentarles dos dictámenes. El primero, emitido por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos segunda, referente a la minuta que adiciona una fracción 14 al artículo 3º de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Las y los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de este Senado de la República estamos convencidos de que el Estado es quien debe asegurar a las mujeres las mismas oportunidades de participar activamente en la cultura física y la práctica del deporte. Pues de esta manera lo contempla la Constitución y diversas leyes de la legislación nacional, así como instrumentos internacionales vinculantes, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, por mencionar algunos. No obstante, en la realidad, continúan existiendo marcadas desigualdades contra la mujer, por lo que no se ha logrado garantizar un trato idéntico al de los hombres, en donde los roles y estereotipos de género influyen significativamente en las posibilidades y oportunidades efectivas para la práctica del deporte. Desafortunadamente, esto no es un problema regional, sino mundial. El mismo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, alertó que al ritmo actual se necesitarían 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, tras recordar situaciones en Afganistán donde las mujeres y las niñas han sido borradas de la vida pública. Bajo esta tesitura es que se propone adicionar a los principios de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a la no discriminación por razón de género como base del ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, lo cual permitirá, por una parte, dar mayor claridad a las autoridades administrativas y judiciales de su obligación de aplicar dichos principios, toda vez que aún existen autoridades que se resisten en aplicar estándares internacionales y jurisprudencias interamericanas en materia de derechos humanos. Y por otra, incluir preceptos concretos y reales, bien planificados, tendientes a lograr una mayor participación de la mujer de distintas edades en la práctica de actividades físicas, así como en la participación en el deporte de alta competición. Solo así se podrá lograr una igualdad sustancial. Finalmente, con esta modificación, no solo se respaldaría el mandato constitucional de que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, sino se ratificaría el compromiso que tiene el Estado mexicano de revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razones de género sean plasmados y determinados de conformidad con los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos ya señalados. El segundo dictamen es el emitido por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos primera, referente a la minuta por la que se reforma la fracción 12ª del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de inclusión de personas con discapacidad. Como siempre, un tema de gran relevancia para este sector de nuestra población. A más de 15 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del gobierno mexicano, este instrumento que prevé la obligación de los estados de asegurar, promover
y el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, hoy en día, sin lugar a duda, sigue representando profundos retos al adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos estos derechos. En este contexto, el dictamen que hoy analizamos propone establecer en la Ley General de Cultura Física y Deporte de forma precisa que corresponde a los 3 órdenes de gobierno, así como a la participación de los sectores social y privado para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura física y el deporte, en todas sus modalidades y adaptaciones, atendiendo el principio de no discriminación de conformidad con lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Además, resulta relevante destacar que la inclusión de las personas con discapacidad en este rubro adopta múltiples beneficios. Favorece su rehabilitación, aumenta su autonomía personal, ayuda a la integración social e impulsa el afán de una superación personal. Con esta modificación en la Ley General de Cultura Física y Deporte, se ratificaría el compromiso que tiene el Estado mexicano de revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar la no discriminación de las personas de conformidad en los derechos establecidos con los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en la inclusión de personas con discapacidad. Por lo anterior, y porque estamos convencidos que el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley hace posible el incentivo en la sociedad para reforzar el respeto por la igualdad sustantiva y para contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, de la cultura física y la práctica del deporte. Por tanto, invitamos para que todas y todos votemos a favor de las presentes reformas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador Ovidio.